8 minutos pasaron de las 11. Tenemos visitas. Visitas, a ver cómo te presento, como visita lugareña internacional, una cosa así, ¿no? Sí. Margarita Armanini de Santisteban, ¿así lo dije bien? Sí. ¿Cómo estás, Margarita? Buen día, ¿cómo Muy estás bien. vos? Acá un gusto. Una sorpresa, hoy me estaban comentando los chicos que tenés una linda novedad. Contame un poquito, para después ir al tema. ¿Vos sos tandilense y estás viviendo en Estados Unidos? No, yo soy de Posadas Misiones. Ah, misionera. Mi marido es tandilero. Bueno, pero has vivido en Villano Tandil. Santisteban, viví, sí, una punta de años en Tandil y después nos fuimos a Estados Unidos. ¿Cuánto hace que estás allá? 25 años. Ah, yo soy una yankee. No tanto. ¿Todavía no? No. Es decir, soy O sea que tandilera, soy... ¿Te fuiste en el 80 y en el 90? En el 91. 91. Bueno, fuimos la primera vez en el 86, cuando mi marido fue como profesor visitante a la Universidad de Cornell. Ajá. Y ahí estuvimos 2 años, él estaba haciendo investigación y después en ese periodo de tiempo nació mi cuarto hijo, Carlos Antonio, que nació totalmente discapacitado. Ajá, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y no supimos su diagnóstico hasta llegar a Argentina, que fue fines del 88. Ajá. O sea que te fuiste en el 91 y no... Allá en el 91 me fui decidida a quedarme con mi hija mayor y con Carlos Antonio. 9 meses después llegó mi marido con mis otras 2 hijas. O sea, toda la familia. Toda la familia. Estábamos hablando fuera de aire que nos conocemos o nos cruzamos por esta ciudad, sí. Cuando yo tenía pelo. Bueno, no me acuerdo si tenías pelo, pero era alrededor del 77, cuando vine a vivir a Tandil. Ajá. Me casé y nos fuimos a La Plata, y de La Plata después en el 77 vinimos a Tandil. Está bien. Y ahí ya empezamos, idas y venidas, a viajar, Buenos Aires, muy bien. Afuera. Y ahora, allá en Estados Unidos, en base a la discapacidad de tu chiquito, que tiene entonces 28 años. 28 años. Y medios ya pasados. Escribiste un libro. Sí. Contame la experiencia, en base a qué, de qué trata. Mirá, yo creo que fue un poco lo que veía a diario desde lo que Carlos Antonio hacía. Él empezó yendo a un jardín, porque a los 5 años lo tuve que sacar de ahí, ya a los 5 se graduó, y empezó en otro colegio que se llamaba Bowsis, donde van los chicos con problemas, pueden ser leves o con problemas muy serios, hasta los 21 años, que es el caso de mi hijo, que no habla, no camina, no hace nada. Hasta los 21 años que se gradúa. Una vez que termina es donde reciben terapia, estimulación, o sea, donde desarrollan a través de la estimulación a dónde puede llegar. O sea, eso te da un panorama de cómo puede llegar a ser la evolución del chico, ¿no? Bueno, Carlos Antonio es severo. Ajá. O sea, él no... ¿Cómo te puedo decir? ¿Su discapacidad también es mental, es física? Sí, física y mental. Sí. Pienso que se da cuenta de muchas cosas, le hablas, cuando le ofreces comida o le ofreces tomar algo, o te gira la cabeza o te abre la boca, ese tipo de cosas, pero obviamente no logró hacer nada. ¿Y la idea del libro, Margarita, era como orientación a padre, como orientación a la, ahí la fue medicina? ¿Cómo es? Cuando yo vi la cantidad de matrimonios separados, donde los chicos pasaban a ser cuidados por sus abuelos, porque es como que no aceptan, ¿entendés? Es como que no aceptan la idea de algo que obviamente te cambia la vida. Te iba a preguntar eso y no quería ser te cambia la vida porque, a ver, no quería ser indiscreto. No, doloroso, para nada. Se te llenan los ojos de lágrimas y es obvio que así sea. Te digo, me cuesta hablar después de todo. Porque llevas 28 años y uno no terminará seguramente de acostumbrarse a esto, ¿no? ¿Cómo se asimila un golpe tan duro de la vida cuando te llega así? Mirá, yo te digo... ¿Qué es lo más importante para sobrellevarlo? A eso voy. Lo más importante
es no sentirte culpable. O sea, vos esto no le podés echar la culpa a nadie. Pero ¿y por qué te sentirías culpable? Porque en los matrimonios pasa eso. Uno le echa culpa al otro. Es de tu familia, es de mi familia, ¿por qué pasó? ¿Por qué no pasó? Bueno, yo no soy lo fuerte para bancarme esto, entonces la madre se hace cargo de ese problema. Ahí es donde empieza a mostrar la cantidad de problemas que te puede ocasionar una familia. ¿Te das cuenta? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo llegué en noviembre del 88, inmediatamente lo llevé al pediatra, empezamos los estudios y para fines de noviembre, mediados de diciembre, nosotros tuvimos el diagnóstico de Carlos Antonio. ¿El chiquito nace por una genético o por un problema de parto? No. Esto no es genético, esto fue el momento que se dividieron las células del cerebro. Ajá. La división siguió mal. No fue un problema de parto. No, para nada. No, es algo que ocurrió alrededor del 4º mes de embarazo, pero tampoco me saben decir, ni acá ni en Estados Unidos, cuál fue el motivo, porque no lo saben. O sea, el problema de Carlos Antonio es hipoplasia de corpus callosum, es decir, es la conexión de los dos hemisferios del cerebro donde están las neuronas, y él tiene pocas. O sea que todo lo que fuera a aprender lo iba a hacer en base a estimulación. Ese fue la expectativa, ¿no? Que podía llegar a caminar, podía llegar a ir al colegio, podría llegar a hablar, como también podría llegar a tener limitaciones muy grandes y, bueno, por supuesto, o que no pasara nada, como es el caso de Carlos Antonio. ¿Y en qué momento se te ocurre hacer un libro o escribir un libro? Mirá, el hecho de, te digo, fue cómico porque yo, soy muy inquieta. Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos, a Ísaca, porque volví a la misma ciudad donde había estado con toda mi familia en el año 86, 87 hasta el 88, vuelvo a la misma ciudad. Y yo sabía que había un colegio el Special Children's Centers, que es para chicos con problemas. Empiezan con estimulación temprana y todo eso. Entonces dije, bueno, vuelvo al lugar ese. Y bueno, pero yo tenía otro problema grande, que era el problema legal. O sea, en Estados Unidos no podés ir y quedarte. Uh-huh. Vos tenés que tener algo que te avale para quedarte. Entonces, se me ocurre ir a ver a un congressman, que uh-huh. es una persona que está en el Congreso. Y era el congressman Matt McHugh, que hacía 18 años que estaba en el Congreso, y voy a la oficina de él. Yo no hablaba inglés. Y la empleada, la secretaria, no hablaba castellano. Así que entre señas, inglés, castellano, me di a entender. Hice una carta en castellano y una amiga me la tradujo al inglés. Entonces, donde yo le planteaba mi problema y cuál era mi expectativa, de que yo quería que mi hijo, como norteamericano, porque había nacido en Estados Unidos, recibiera las ayudas que le ofrecía ese país. Pues yo estuve acá, yo no me quería ir de Argentina. Acá ni bola. Nada. O sea, te digo, fue muy limitado, muy, muy pobre. Llegamos en un momento muy malo a Argentina, que fue el momento de la hiperinflación. Claro, 91, la primera, la de Menem. Fue terrible. Había pasado la de Alfonsín y estábamos ya con la de Menem. Sí, estaba Menem. En esa época fue terrible. Fue terrible porque tocas puertas, pedís, preguntás, averiguás. Mira, te digo más, un pequeño detalle para que te des una idea. Mi marido era profesor, investigador de la universidad de acá del centro. Uh-huh. Él es veterinario y bacteriólogo, clínico uh-huh. e industrial. Y a él le descontaban como cuarto hijo para la obra social, pero Carlos Antonio, al no ser argentino, no tenía derecho a usar la obra social. O sea, a él le descontaban para pagar ojalado, no me acuerdo qué era, pero Carlos Antonio no tenía obra social. Empiezo a hacer todos los trámites para la residencia. Largo camino de golpear puertas. Empiezo a hacer todos los trámites para hacerle el documento de extranjero, porque yo no iba a tomar una decisión por él. O sea, yo ni sabía lo que se me venía todavía. Pero dije, cuando él tenga los 18, decidirá qué quiere ser.
si norteamericano o argentino. Bueno, la cuestión que empezó, me voy a Inmigraciones a Buenos Aires, me dan todo el formulario, las cosas que teníamos que hacer, y venía a la Policía Federal de acá de Tandil, iba todos los días después de almorzar con un oficial que me ayudaba a hacer los papeles. Después de un mes prácticamente trabajar todos los días con él, llega una orden gubernamental, así fue lo que me dijo él, donde se suspendían todos los trámites de inmigración temporariamente. Te podés imaginar todo para atrás. La frustración. O sea, ¿ves cuando vos tenés claro, todo y no tenés nada? Sí. Somos como país y como Estado, son patéticos, ¿no? Claro. Pero contame del libro, ¿cómo se llama el libro? Bueno, el libro se llama Lejos de casa, un futuro para Carlos. Entonces yo volqué ahí. ¿Esto lo presentaste ya en Estados Unidos o acá? Lo publiqué en Amazon, lo publiqué yo primero. Ajá. En Amazon. Mi segunda hija lo tradujo, o sea que los tengo publicados en los dos idiomas. Y después un profesor de Historia, Filosofía y Letras, que leyó el libro, le pareció que junto con otra editora, otra escritora, que había que publicarlo. Y me lo publicó Capital Intelectual. ¿En Estados Unidos? Acá en Argentina. Acá. Estuvo en la exposición, la Feria del Libro el año pasado. Ajá. O sea que se puede encontrar en las librerías acá. Sí, creo que Tandil no se consigue, pero en Buenos Aires... Repíteme el nombre. Lejos de casa, un futuro para Carlos. ¿Y hay que volcar a esa experiencia de vida o consejo? ¿Por dónde apuntaste? ¿Por dónde llevaste el camino? O sea, cuento en general lo que es mi vida. Yo tenía 3 hijas, ¿no? Normales. Mi marido que trabajaba. Entonces, desde el punto de vista de lo que yo veía, los matrimonios que se separaban y todo cuando tenían estos problemas de chicos, dije, bueno, quiero volcar esto para ayudar a alguien, porque tener un hijo discapacitado no es fácil, no es para cualquiera, pero tampoco es el fin del mundo, ¿entendés? O sea, yo por ejemplo con Carlos Antonio no cambió la vida, no te voy a decir que no te cambia la vida, porque te cambia la vida. Vos estás dependiendo de un ser que ya te usa equipos especiales, claro, va creciendo, que el cochecito, que la silla de ruedas, o sea, la vida no es la misma. Pero yo de la forma en que lo encaré, mis hijas lo aceptaron de entrada. Ellas participaron en todo lo que fue la estimulación de Carlos Antonio. O sea, nosotros fuimos un equipo. Ajá. Como familia. ¿Las nenas qué edad tenían en ese momento? Y la más chica tenía 4, 5. Muy chiquita. Y 10, 15 años, ¿viste? ¿Vos sos creyente? Sí. ¿Y cómo explicas esto? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué crees vos que suceden estas cosas? Yo pienso, soy creyente, pero te digo que después de golpes que he tenido en mi vida me he planteado, ¿existen los milagros? Porque ante un caso así, uno se aferra a un milagro. Si sos creyente, ¿viste? Si yo soy católica, no te voy a decir que voy a misa todos los días, porque no lo hago. Pero si tenés fe. Sí, pero también me hago mis preguntas, ¿viste? Porque he visto tanta gente buena sufrir de semejante manera. ¿Por qué es la pregunta, no? Y pregunto, ¿por qué? Y al lado ves lo que es el mundo y las cosas que nos rodean día a día y las injusticias más grandes que pasan, y vos te preguntás, ¿por qué? El creyente te va a decir, son pruebas que te pone Dios. Es muy fácil eso. Eso es muy fácil, ¿viste? Y lo he leído alguna vez, que le digo yo, bueno, a mí ya Dios me confundió con Rambo, porque ya, ¿viste? Son pruebas que son demasiado fuertes. Son muy fuertes, y 27, 28 años llevándolas. Sí, en una familia tenés de todo, ¿viste? Las reacciones de mis hijas cuando el día que me enteré yo, se lo hicimos saber. Bueno, mi marido estuvo muy mal a raíz de eso, mucho tiempo. Pero bueno, lo fue asimilando, lo fue aceptando, pero la familia nunca se desmoronó. O sea, todos colaborábamos, todos participábamos de todo, pero siempre tiene que haber una persona que dirija el grupo, ¿te das cuenta? Porque si en mi familia... Y ahí te salió el alma de líder. Fui líder siempre. O sea, yo tomé la decisión de irme, yo tomé la decisión de quedarme en Estados Unidos, mi familia me siguió y me apoyó.
porque fuimos un equipo. Pero, o sea, yo tenía que rescatar lo que era rescatable, que eran mis 3 hijas normales. Uh-huh. Carlos Antonio necesitaba cuidado y mucho cariño. Es todo lo que necesitaba. Pero yo no podía hipotecar la vida de una familia por alguien que no iba a dar. Interpretame, por favor, esta pregunta de la mejor manera, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de vida? Carlos Antonio puede vivir 100 años, no tengas problema, es una persona extremadamente sana. Carlos Antonio es muy raro que esté enfermo, es un chico fuertísimo. Mira, ha pasado por operaciones muy importantes, porque vos sabés que por lo general las personas que tienen problemas cerebrales, siempre alguna deficiencia en cuestiones de huesos, tienen, y muy importantes. Carlos Antonio empezó con una escoliosis desde muy chiquito, y cuando llegó a los 16, 17 años, se le fue complicando, ¿no? Porque ya no era solo la escoliosis, sino la columna que se le estaba poniendo de costado. Entonces eso limitaba la vida que él hacía cuando él iba al colegio, que los llevaban a pasear o salían. Carlos Antonio quedaba porque no podía estar sentado, porque le dolía. Esa fue una decisión muy importante que también tuvimos que tomar, y le hicimos, se lo operó. La primera operación le tuvieron que remover parte de una costilla de frente para hacerle un reemplazo, un injerto atrás. Bueno, la cuestión es que tuvo 2 operaciones, una de 19 horas con diferencias de 2 días, con otra de 13 horas. Y Carlos Antonio hoy está perfecto. Como mamá, supongo que debe ser, yo le quiero contar a la gente, esto es radio y estas cosas, qué sé yo, los que somos papás nos tocan muy de cerca, o por lo menos nos impactan. No, es bueno contarle a la gente que nos está escuchando que desde que salimos hace 10, 15 minutos no se te fueron las lágrimas de los ojos. Bueno, esto también me pone un poquito nerviosa, no es lo mío, ¿te das cuenta? Pero estoy como... No, te quería decir, te quería preguntar, digo... ¿podés creer que se me fue lo que te quería preguntar? Qué fenómeno, ¿eh? Pasa. Es que es muy impactante la historia, y sobre todo porque son muchos años. Sí. Y pienso yo que tenés que haber aprendido al trote. Se aprende a ser padre al trote, pero padre de un discapacitado debe ser un doble laburo. Sí. ¿Sabés qué pasa? Que llega un momento en que vos entrás a depender de gente. O sea, dependés de médicos, dependés de ayuda. Nosotros, te digo, tengo el orgullo de decir que a Carlos Antonio lo cuidamos nosotros siempre. O sea, mis hijas lo cambiaban, le daban de comer, lo llevaban, lo traían. Carlos Antonio toda la vida fue parte de la familia, o sea, no es que el chico que quedaba en la casa o alguien que lo cuidaba. Mis hijas iban a festivales, cuando sea a la universidad, lo llevaban a su hermano. Esto te quería preguntar, porque vos nombraste las chicas que se pusieron parte del equipo de la camiseta atornillada, sí, supongo, al alma. Sí. Como mamá, y como mucha gente nos está escuchando, supongo que pasar por una experiencia tan traumática, tan dolorosa o tan larga, te debe hacer muy fuerte. Te debe hacer fuerte ante la vida. Sí. ¿Por qué será que nos seguimos preocupando por los hechos materiales? Mirá, cuando pasan estas cosas, no es mi caso, ¿no? Yo no soy rica, ni mucho menos. Pero es cuando te das cuenta que a veces hay gente que se preocupa y vive solamente por las cosas materiales. Decís, cuando te pasan estas cosas, por más dinero que tengas, si no lo tenés adentro, claro, si no está en vos, ¿sí?, ser fuerte, el dinero no te sirve de nada. O sea, nosotros, te digo, lo tomamos como, bueno, era nuestro hijo. Yo fíjate que Carlos Antonio tiene 28 años y yo nunca, jamás en la vida me puse me planteé de ver un chico, como veo mis sobrinos, viste, de las que son de la misma edad, digo, pensar que Carlos sería así. Jamás en mi vida lo comparé a Carlos Antonio. ¿Te negaste a hacerlo o no se te cruzó? No, ese es mi hijo. Yo no tengo otro hijo. O sea,
mi hijo es Carlos Antonio como es. No me puedo imaginar, no me planteé jamás y qué hubiera pasado. Nunca, es una cuestión natural, es una defensa, será, pero yo nunca tuve depresión, me sentí deprimida, caída, abatida, porque te aclaro que cuando vos entras a depender de gente que te ayuda y no conseguís ayuda, y se te van cerrando los caminos. Mis hijas se recibieron, fueron a la universidad, después se casaron, empezaron a formar sus familias. O sea, una vez que nosotros... Se van yendo de la casa, además. Exacto, antes era un gran equipo que trabajábamos todos, pero llegó un momento en que obviamente cada uno tiene que hacer su vida. Yo no quise jamás que el problema de Carlos Antonio fuera a ser una traba, un impedimento para el desarrollo de mis hijas. Yo quería que se recibieran, que se casaran, que tuvieran familias normales, ¿me entendés? Entonces, claro, Carlos Antonio iba creciendo y nosotros íbamos envejeciendo con mi marido, porque llegó un momento que quedamos mi marido y yo en casa. Entonces, claro, durante el día teníamos gente que nos ayudaba, los horarios, digamos, organizados. Él siempre tuvo, en Estados Unidos van al colegio hasta las 2:30 de la tarde. Claro. Hoy en día Carlos Antonio está en un programa que va hasta que se muera, puede tener 95 años y va a seguir yendo a ese programa, que va de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasaba? Empiezan otros problemas, porque Carlos Antonio crecía, como siempre yo decía, Carlos Antonio no es un problema que se resuelve, Carlos Antonio es un problema que crece. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Mi marido y yo, ya viejos, ya vamos envejeciendo, no es que seamos viejos, pero vamos envejeciendo, entonces vos ya empezás con las limitaciones. Otros planes. De alzarlo, de moverlo. Entonces, cuando en la rutina, en tu vida, vos tenés un chico que capaz que a las 3 de la mañana se descompone y tenés que hacer todo el cambio, el baño, de esto, de lo otro, es mucho esfuerzo físico, ¿te das cuenta? Entonces, esas son las cosas que a vos también te van limitando y te van definiendo, a decir, bueno, llegó el momento que tengo que tomar una decisión. Mi ida a Estados Unidos fue lisa y llanamente protegiendo el futuro de mis hijas. O sea, yo tenía que darle a Carlos Antonio un futuro, que el día que nosotros faltemos, Carlos no fuera una carga para mis hijas. Y en un país que en ese momento, lamentablemente, a pesar de todo lo que hice para quedarme en Argentina, no me ofrecían. Claro. Acá dice Patricia por WhatsApp, dice, yo tengo mi hijo también con microcefalia y tuve ese proceso también de echar las culpas y culparme también, ¿no? Claro. Acá tengo a la boricua, dice, el verdadero milagro es el corazón y la luz que le brindas a tu hijo y la luz que él brinda a su madre. Bendiciones, mucha fuerza y que esa luz siga iluminando a todos los que te rodean. El amor lo puede todo. Una leona ha sido, la verdad que ha sido una leona, tu marido, vos, ¿y estás en Argentina de paseo ahora? Sí. Ahora vine, para asuntos de familia y Bien. Y a solucionar algunas cosas. ¿Y Carlito queda allá? Carlos Antonio, sí, Carlos Antonio hace 7 años ya vive en un group home. Ajá. Que son las casas que proveen en Estados Unidos para gente de este tipo. Bien. Tuvimos la dicha de que Carlos Antonio se mudara hace cosa de 3 años a 5 minutos de nuestra casa. Qué bueno. Son 6 personas nada más las que viven y Carlos Antonio tiene su vida, su mundo. Claro. O sea, él va al programa a la mañana, después los llevan a cenar afuera, van al teatro, van a ver por ejemplo, estuvieron los Globetrotters, lo llevan a verlo. O sea, tienen una actividad, eso es lo grande de Estados Unidos, sí. Que el discapacitado existe, tiene un lugar en la sociedad. ¿Te das cuenta? O sea, no es una carga que decís, lo dejas ahí, claro, él va, o sea, todo está preparado para eso. Tienen sus grandes desventajas también y tienen muchas cosas malas como cualquier país. Pero ¿sabés qué pasa? No te limita la vida de una familia. Por ejemplo, tenés programas que te
te vienen a tu casa a cuidártelo cuando vive en tu casa, para que la familia pueda salir, compartir tiempo, una comida, el cine. Está bueno eso, está bueno. Esas cosas que, bueno, que lo hace un sistema como Seguro. ese, ¿no? Margarita, bueno, felicitaciones, gracias por la visita. Creo que muchos papás que estamos escuchándote o que hemos compartido, vamos a tener siempre una visión diferente de lo que es la garra o lo que es no preocuparnos por cosas absolutamente materiales. Hay cosas que van más allá de eso y que muy pocas veces pensamos, ¿no? Es que vos pensás en estas cosas cuando te llegan. Claro, seguramente antes de que te llegara no la tenías en cuenta o te reubica ante la vida de una manera traumática, pero te reubica. Mira, yo la verdad, te digo honestamente, a mí mi vida cambió en el sentido que tuve que tomar decisiones e irme, pero también te digo que con cosas así uno aprende a valorar cosas que si no fuera por esto, mínimas, en tu vida te vas a detener a pensar y a valorar. Sí. O sea, uno ya siempre aspira más y más, ¿viste? Te digo, ojalá el tema, la idea y la meta del libro fue poder ayudar a gente, no solamente con hijos discapacitados, en cualquier momento que tenés un problema en tu vida y que no sabés cómo darle para adelante, siempre positivo. Nunca sentirte culpable, porque eso no le tiene culpa a nadie. Y siempre porque hay una familia detrás, ¿viste? Y vos no podés por una persona así arruinarles tampoco o hacer una vida triste para los hijos que están detrás. Mandar un abrazo enorme a esa mamá, que yo sé de lo que habla. Dice acá una de nuestros oyentes, La Paisa. Bueno, te doy un beso grande, mucha suerte, gracias por la visita. Gracias, perdóname porque no es lo mío, estoy estoy nerviosa. Nos has hecho emocionar a todos y has estado emocionada desde que llegaste. Margarita Armanini de Santisteban, lejos de casa, un futuro para Carlos. Lejos de casa, un futuro para Carlos, seguramente lo vamos a Mira, en Buenos Aires lo conseguí en cualquier librería grande, buenísimo, importante. ¿Qué editorial me dijiste que es? Capital Intelectual. Capital Intelectual. Lejos de casa, un futuro para Carlos. Margarita, muchísimas gracias, felicitaciones por tu trabajo. Ha sido un gusto y muchísimas gracias. Somos Mega Estéreo, el poder de la buena onda.